les invito a inclinar sus rostros para dirigirnos a Dios en oración. Oremos. Amantísimo y bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta bonita tarde le damos gracias primeramente, Padre, porque usted permitió a cada uno de mis hermanos venir con bien hasta en este lugar, a alabarte y glorificarte en su santo nombre, Padre. También le rogamos por todos los que estamos aquí y también le pedimos que vamos a escuchar su palabra, Padre, que usted bendiga al hermano que la va a impartir, que usted le dé palabras fáciles, palabras entendibles, y que a cada uno de nosotros pongamos esa mente abierta, esa fe, ese ánimo para aprender más de su palabra, Padre. Que usted nos bendiga a cada uno de nosotros y que usted nos haga olvidar los problemas que hay allá afuera, que usted nos mantenga siempre atento a su palabra, Padre. En esta hora le damos muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar pues juntos alabando el nombre de nuestro Dios y sobre todo en este día especial, en esta actividad especial, sobre todo para la congregación, que es su aniversario número 7. Y pues agradezco que hayan considerado que nosotros pudiéramos compartir la palabra en estos días. Tenemos una relación especial con la congregación, ¿verdad? Cuando la congregación, no sé si el hermano va a contar la historia después, para el sábado, va a hacer un resumen, como quiera, qué tal que no están los niños, ¿verdad? Entonces, hace 7 años se tomó, bueno, un poquito más atrás de tiempo, una decisión. Nuestros hermanos Martínez iban desde aquí, desde Villa de Álamo hasta Lemurúa, tardaban mucho tiempo en llegar. Y ellos allá se reunían, se convirtieron y llegó el momento como de platicar, oye Mario, ¿por qué allá que no hay ninguna congregación, por qué no empezamos una obra para el Señor allá donde ustedes viven? Y después de platicar, de hablar con el hermano Ariel, que en ese tiempo nos reuníamos ahí con el hermano, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Después de las reuniones del domingo en la mañana, nos veníamos algunos de la congregación para acá en la tarde, y aquí teníamos en casa de Mario un devocional. Entonces así lo estuvimos haciendo y le digo a Mario, ¿sabes qué, Mario? Si queremos que esto se dé, hay que echar toda la carne al asador. Hay que empezar un mes, vamos a reunirnos un mes por la mañana, a las 10 nos reunimos ahí, hacemos visitas, lo hacíamos los días sábados, a hacer visitas a los vecinos, y vamos a hacerlo por un mes. Si en el mes vemos que hay un resultado, seguimos. Si no, pues vamos a seguir viniendo en las tardes y hasta que Dios diga lo que tengamos que hacer. Y exactamente el domingo que se hizo el mes, se bautiza una persona. Entonces decimos, Mario, aquí ya hay una congregación, aquí ya no hay marcha atrás, ahora hay que seguir adelante. Y a partir de ahí, pues empezamos ahí en la esquina, en la casa de la esquina, junto a la señora, ¿cómo se llama? Griselda, a un lado de la hermana Griselda. Después se recorrió la congregación en la calle de enfrente, como a la mitad de la calle. Y ahorita ya está aquí y ya están invadiendo las casas de los lados, así que aguas con la que sigue. Aquí ya van todos. Entonces, hermano, 7 años, ya 7 años de ese día, y pues Dios ha prosperado la obra aquí en la congregación en Villa de Álamo. Nosotros trabajando por un lado, ahora Mario aquí en la congregación, trabajando con la congregación, más hermanos que se han sumado, y esto es por Dios, hermano. Siempre lo que viene de Dios crece, es alegría, es gozo para los que están. Y obviamente para nuestro Dios, porque se está sembrando la palabra del Señor. Dios ha llegado a más corazones. Entonces, pues da mucho gusto, hermanos, que ahora sean ya 7 años, número perfecto, número bíblico que indica la perfección. Y pues vamos a seguir adelante, que no solo sean 7 años, sino que sean pues muchos años más, ¿verdad? Entonces, vámonos a la lectura, hermanos, que vamos a tener como base, que es Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. De esa lectura vamos a extraer algunos versículos y son los que nos van a estar ayudando para desarrollar la temática que vamos a estar teniendo en estos 3 días, jueves, viernes y el día sábado. La lectura ahí está. Si gustan acompañarme abriendo su Biblia físicamente, si no, ahí está la lectura en la pantalla. Dice Efesios capítulo 4, verso 1 al 8 primeramente. Dice, yo pues, preso en el Señor, está hablando el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Este es un versículo bien importante, un verso clave en esta carta, ¿sí? Y para decir un poquito antes de continuar la lectura,
Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón son llamadas las cartas de la prisión, porque el apóstol Pablo las escribe estando en prisión. Y este verso comienza: yo pues preso en el Señor os ruego, y hace una recomendación a la iglesia en Éfeso. Estas cartas son especiales, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, porque Pablo está preso y Pablo siempre tenía relaciones muy bonitas con las congregaciones que él trabajaba. Entonces había una relación tan estrecha y tan amorosa que Pablo visitaba constantemente a las congregaciones, les escribía cartas, y Éfeso no es la excepción. En Éfeso trabajó Timoteo, trabajó Apolos, Priscila, Aquila, Juan el apóstol también de alguna manera se relacionó, y el apóstol Pablo. Tuvieron a lo mejor de lo mejor. Y Pablo dedica líneas a la congregación en Éfeso para hacerles recomendaciones especiales. Pablo preso, ellos muy lejos, pero quería decirles algo importante para su vida espiritual, y les dice: anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién es el que descendió y el que también subió? Cristo Jesús. Y él, verso 11, y él mismo, Cristo Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, el propósito de hacer esto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, eso le escribe, hermanos, el apóstol Pablo a la congregación en Éfeso. Y lo primero, hermanos, que hemos de comprender de los temas que se van a estudiar es el propósito principal de este tema, de esta lectura, de esta carta. ¿Cuál es el propósito de lo que Pablo quiere decir a la congregación en Éfeso? Porque ese propósito también hoy serán lecciones para nosotros. Siempre es importante entender qué se quería lograr con la congregación o persona que se le escribe. Por eso vamos a tomar varios minutos para primero entender qué se quería lograr con la congregación, y entonces sí, nosotros podremos entender qué es lo que Dios quiere lograr hoy con nosotros. Primero entiendo lo que dice el texto, primero entiendo lo que Dios quiere lograr con ellos, y entonces entiendo lo que Dios quiere hoy para mí. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de esta lectura, de esta carta, de lo que Pablo dice, hermanos? El propósito principal se encuentra en el verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego, les suplico, anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Eso es lo que Pablo quiere lograr en la congregación en Éfeso, que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y podríamos decir, ¿pero eso qué significa? ¿Qué significa andar como es digno de la vocación con que fuiste llamados? Se lo pongo en otra versión, traducción lenguaje actual, mismo versículo, Efesios 4:1. Yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir. Ahora más claro. Anden como es digno, vivan como deben vivir.
Vivan como deben vivir. Otra manera de entender esto es tener ética. La ética en el ministerio es hacer lo que debes de acuerdo a la posición en la que estás. ¿Sí? Hay muchas personas que sirven en el gobierno, doctores, maestros, y deben de tener algo bien importante que es ética. La ética permite que tú sirvas bien, porque ética es hacer lo que debes. Hacer lo que debes de acuerdo a la posición en la que estás. ¿Quién eres? ¿Eres un médico? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Se da cuenta? ¿Quién eres? ¿Un gobernante? ¿Qué debes hacer? Servir al pueblo. ¿Se da cuenta? Cuando una persona no tiene ética, entonces no hace lo que debe hacer. Y la pregunta es, ¿y nosotros quiénes somos? ¿Quién es usted? ¿Ya se le olvidó quién es? ¿Quién es usted? Es pregunta. Sí, aquí pueden opinar, no hay problema. Yo les doy permiso. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Quién es usted? Hijos de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer si usted es un hijo de Dios? Ética. Haz lo que debes hacer de acuerdo a lo que eres. ¿Quién eres tú? Un hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo? Obedece al Padre. ¿Quién eres tú? Un cristiano, seguidor de Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Pues seguirlo. ¿Se da cuenta? A veces falta mucha ética en la vida cristiana. Por eso diría por ahí, estamos como estamos, porque no hacemos lo que debemos de acuerdo a quienes decimos ser. Fíjense, decimos ser. Entonces Pablo dice, vivan como deben vivir. Quienes como ustedes han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Ustedes son pueblo de Dios. Vivan como pueblo de Dios. Eso es lo que Pablo quiere para los hermanos en Éfeso. Yo no sé, dice Pablo, yo no sé si yo voy a salir de la cárcel. Yo no sé si los vuelva a ver. Yo no sé si esta es mi última carta para ustedes, pero yo quiero que ustedes, mi mejor consejo para ustedes, lo mejor que yo les puedo decir es, vivan como deben vivir. Vivan como un pueblo santo de Dios, porque ustedes esos son. Así de sencillo, hermanos. Y aquí pudiéramos darle vuelta a la diapositiva, apagar la computadora y irnos a tomar café con pan. ¿Sí? Porque eso es todo, hermanos. Si usted y yo entendemos eso tan sencillo, créamelo, se lo aseguro, vamos a vivir una vida cristiana especial y diferente. Solamente, ¿quién es usted? Viva como debe vivir. Así. Hermano, palabra de Dios para todos de esa frase dice, vivan de acuerdo con el llamamiento. ¿Quién le llamó? ¿Quién es usted? ¿Qué llamamiento tiene? ¿Usted es el maestro? ¿Usted es el predicador? ¿Usted es el anciano? Haga lo que debe hacer. Hay que tener ética. Entonces, vivir como pueblo de Dios. Ese es el propósito de esta carta. De esta parte también en especial y de lo que estamos tomando como lectura, hermanos. Acuérdense, ¿cuál es el propósito? Vivir como debemos vivir. Vivir como pueblo de Dios o vivir de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vivir dignamente como hijos de Dios, ese es el propósito principal de esta lectura que hemos tenido. Vivir dignamente como hijos de Dios. Y pudiéramos decir, ¿y qué es digno? ¿Qué es algo digno? Algo digno es decente, apropiado, respetable, honesto, apropiado. Nuestra vida, si yo les pregunto hoy, hermanos, ¿su cristianismo es un cristianismo decente? ¿Su vida cristiana la vive decentemente? Usted se puede decir, yo soy un buen cristiano, soy un buen hijo de Dios. ¿Usted vive un cristianismo decente? ¿Usted vive un cristianismo apropiado? ¿De acuerdo a quién es usted? ¿Usted vive un cristianismo respetable? ¿Usted vive un cristianismo honesto? ¿Un cristianismo apropiado con lo que usted dice ser? Esa es la pregunta. Porque ese es el tema. Hermanos, el cristianismo es una vida digna. El cristianismo no es algo que se pueda pisotear. Porque el cristianismo se lleva a cabo y surge por medio de la sangre de Cristo. Entonces usted y yo tenemos un llamamiento de una vida digna. No somos cualquier persona, hermanos. Si usted se siente que no vale mucho o que no es tan importante para Dios, o que ser cristiano, pues bueno, es que no tenía algo más que hacer, no tengo algo más importante, es que no tengo un lugar donde estar, hermano, ser cristiano es una vida, es dignísimo, es lo mejor que usted puede hacer en su vida. Entregar su vida al Señor es lo mejor, porque a usted lo pone en un estatus, en una posición especial, ¿sí?
En este mundo le llaman la clase alta, la clase media y la clase baja. Si el cristianismo se pudiera calificar en una clase, ¿qué vendría siendo? Súper alta. Seríamos los fifís. ¿No? Seríamos los fifís. Bueno, seríamos el top. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo es lo máximo. La pregunta es, ¿el cristianismo es lo máximo? Es lo más alto, es el top, es lo mejor. Ahora, ¿vivimos de acuerdo a nuestra clase? ¿Usted se siente de esa clase? Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. ¿Sí? Sabiendo que el cristianismo es algo digno, se tiene que vivir como debe de ser, hermano. ¿Quién quiere que vivamos dignamente? Lo dijo el verso 7, el verso 10 y el verso 12. Cristo quiere que vivamos dignamente. Él lo quiere. No es que yo lo quiera. No es que el hermano Mario me dijo, hermano, dale duro. No, él no me dijo nada. ¿Sí? Hermano, Dios lo quiere. Cristo lo quiere. Cristo quiere que vivamos, hermanos, dignamente. Entonces, el pasaje no solamente tiene un propósito, que es vivir dignamente, sino tiene muchas metas. El pasaje que leímos está lleno de metas. Por ejemplo, que vivamos dignamente. Ahí están los versículos y ahí están las metas. Son muchas metas. Y pudiéramos hablar de cada una y el discurso se va a alargar hasta medianoche. Pero no quiero, porque se va a enfriar el café. Entonces, este tema yo se lo voy a pasar al hermano Mario. Traigo unas hojas en físico. Si alguien quiere, yo les voy a aventar y el que la agarre, la agarró. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son un propósito? Vivir dignamente. ¿Cuáles son las metas del apóstol Pablo para los de Éfeso y ahora para nosotros? ¿Cuáles son nuestras metas como cristianos? Vivir dignamente. Que estemos capacitados para servir. 4:12. Que busquemos la edificación mutua. Que estemos unidos en lo que creemos. Que tengamos buen conocimiento del Hijo. Que lleguemos a la estatura de Cristo. Que no seamos influenciados por el error y arrastrados a la deriva. Que sigamos la verdad en amor. Que le demos la honra a Dios por lo que somos, porque el crecimiento es de Dios. Los 7 años que se tienen aquí son por Dios. No son porque somos muy buenos nosotros, o porque tomamos las mejores decisiones. No, esto es por Dios, hermano. Que haya unidad en el cuerpo, que haya ayuda mutua, que haya crecimiento y fortaleza en el amor. Y esta lectura está llena de metas. Imagínense, hermano. A veces nosotros pensamos, ¿qué hay que hacer en la iglesia? Yo no tengo nada que hacer. ¿Cómo no? Mire, mijo, hay mucho trabajo. Mire, hermano, 12 metas solamente en esta lectura. Ahora imagínense, si nos vamos a leer toda la escritura, tantas cosas que tenemos que hacer. Usted puede trabajar en cada una de estas metas porque es trabajo de todos como iglesia. Entonces, de todas esas metas, hermanos, hay órdenes, se llama orden práctico, la cronología del texto, es decir, cómo se pone en práctica, no por versículos, sino a la práctica cómo se debe ejecutar. Toda esa lista de metas, cómo se deben ejecutar. A la práctica, primero, hermanos, tenemos que tener una meta principal, que es llegar a la estatura de Cristo. Ese es el impulso de todos, llegar a la estatura de Cristo. Pero, hermano, ¿cómo voy a ser como Cristo? Es imposible. Cristo era perfecto, Cristo era el Hijo de Dios. Pero a veces es el problema. Nosotros estamos viendo la divinidad de Dios, de Cristo, y obviamente nunca vamos a ser como Él porque Él era Dios. Pero sí podemos ser como Él en su perfecta humanidad. Él como hijo se sometía a sus padres. Él como hijo se sometía a su Padre Dios. Él como hombre servía. Él como hombre luchaba, trabajaba, soportaba tentaciones. Se molestaba, ayudaba, servía. ¿Se da cuenta? Eso es lo que podemos usted y yo imitar. La humanidad de Jesús, la perfecta humanidad de Jesús. Esa es la meta. ¿Es fácil o es difícil? Dependiendo, cada quien. Usted sabe qué tan difícil o fácil es para usted, pero ¿sabe qué? De una vez le digo, es una tarea para toda la vida cristiana. Tenemos tarea para toda la vida cristiana. Entonces, ¿cómo se empiezan estas metas a trabajar? Primero el enfoque, la estatura de Cristo. Luego, tener un buen conocimiento del Hijo. Necesitamos tener buen conocimiento. Luego, que empecemos a seguir ese conocimiento y se transforme en la verdad. Sigamos la verdad. Ya conozco, ahora sigo. Luego, como ya conozco, ya sigo la verdad, fácilmente no voy a ser arrastrado por el error. Esa es otra meta.
Si yo no tengo conocimiento y no practico, hermano, el error me va a llevar y me voy a perder. Luego, busco la unidad en el cuerpo del Señor. Luego, busco que estemos unidos no solamente físicamente, sino en lo que creemos. Luego, buscamos la capacidad para servir. Vamos aumentando. En el logo que pusieron, la invitación que pusieron unos escalones. Y un bebé hasta un adulto. Eso indica crecimiento. Imagínense, hermanos, que hayan pasado 7 años de que se inició la obra y se sigue exactamente donde mismo. Allá en la esquina, apretaditos y con una sola persona. Una sola persona. Imagínense. ¿Habría crecimiento? ¿Sería saludable? ¿Sería sano? No. Pero hay crecimiento. Entonces es sano. Tenemos que seguir buscando ahora la capacidad para servir. No tenemos que quedarnos sentados siempre, hermanos. Siempre llega el momento ahora de servir. La ayuda mutua, la edificación mutua, el crecimiento y la fortaleza, la vida digna, todo esto poniéndose en práctica va formando al final esa estatura de Cristo que todos queremos alcanzar. Entonces, ese es el orden práctico de cómo se ejecuta todo eso, hermano. Entonces, por donde todo comienza es queriendo llegar a la estatura de Cristo. ¿Usted quiere llegar a la estatura de Cristo? ¿Quiere ser como Cristo? Entonces empecemos ya. Porque la tarea es para toda la vida cristiana. Y si no empiezo, entonces ¿cuándo? Si no empiezo hoy, entonces ¿cuándo? Si no empiezo a vivir una vida digna porque Cristo lo quiere, entonces ¿cuándo? Si no empiezo a cambiar, entonces ¿cuándo? Si no empiezo a ser mejor, entonces ¿cuándo llegaré a la estatura de Cristo? ¿Cuándo? Por eso el hermano, bueno, yo creo, ¿verdad? Que el hermano por eso escogió el tema. Hasta la estatura de Cristo. Porque van 7 años, pero hay que llegar a la estatura de Cristo. Porque ya entendimos de qué se trata la lectura, eso es lo más importante. Ya estamos a la mitad de la predicación. Ya estamos a la mitad. Porque eso es lo que yo quiero, que entendamos esto, la lectura. Ya le entendimos. ¿Qué vamos a estar viendo en estos 3 días? 3 pasos a seguir para llegar a la estatura de Cristo. Si usted no viene mañana, no va a saber el segundo paso. Y le voy a decir, no grabes para que no sepan. ¿Para qué no vienen? Los que no vinieron hoy ya no van a saber. Al rato vamos a borrar todos los videos. Bueno, 3 pasos a seguir para llegar a la estatura de Cristo. ¿Sabe cuál es el primero, el que vamos a ver hoy? Paso número 1, llegando a la unidad de la fe. Ese es nuestro primer paso. Hay que llegar a la unidad de la fe. Pero otra vez, hermano, pues ¿qué significa eso? ¿Qué significa la frase llegar a la unidad de la fe? Se oye bonita, pero ¿qué significa? Es el primer paso para llegar a la altura de Cristo. Llegar a la unidad de la fe. Bueno, esa frase es extraída del verso 13. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué significa la unidad de la fe? La versión Palabra de Dios para Todos de esa frase dice, unidos en lo que creemos. Hay que ser unidos en lo que creemos. Y la traducción lenguaje actual dice, ser un grupo unido. Entonces, para llegar a la estatura de Cristo, hay que llegar a la unidad de la fe. Es decir, ser unidos en lo que creemos o ser un grupo unido. Para llegar a la estatura de Cristo tenemos que ser un grupo unido. Eso significa la frase. Entonces, escuche esto, hermano. Nunca, escúchelo, nunca vamos a llegar a la estatura de Cristo. Nunca, si no somos un grupo unido. Necesitamos ser un grupo unido. Pablo aquí lo menciona también como cuerpo. Y un cuerpo no está separado, un cuerpo está unido. ¿Se da cuenta? Todo lo que conlleva. Para poder llegar a ser un grupo unido, primero tengo que comenzar siendo uno con Dios. Porque esta invitación es para los que forman parte del cuerpo. El cuerpo debe estar unido. Le pregunto, ¿y usted es del cuerpo? ¿Usted no quiere una vida digna? ¿Usted no quiere ser especial? Entonces primero tiene que formar parte del cuerpo para entonces recibir una vida digna y vivirla. Y buscar la unidad con el grupo.
¿Ok? Entonces, esa es la invitación también. Hay que ser uno con el grupo, con el cuerpo. Mire lo que dice aquí, 1 de Juan, capítulo 1, verso 3 al 7. No solamente es ser uno entre nosotros, sino que esta lectura nos presenta 3 unidades, 3 tipos de unidad que hay que trabajar. 1 de Juan, capítulo 1, verso 3 al 7 dice: Lo que hemos visto y oído, está hablando el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Se le está hablando a la iglesia, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Es de comunión con nosotros. ¿Quién era el apóstol Juan y los demás? Pues eran parte de la iglesia. Y Juan quiere que la iglesia a la que le escribe tenga comunión con él. Juan le dice a la iglesia: yo les hablo la palabra de Dios porque yo quiero que ustedes y yo seamos unidos, tengamos comunión. ¿Ok? Entonces hay una comunión entre hermanos. Se debe buscar la comunión y la unidad entre hermanos. Luego dice: y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién ahora? Con el Padre y con su Hijo. Ahí viene una segunda unidad. La unidad con el Padre y con el Hijo, la unidad con Dios. No solamente necesitamos unidad entre nosotros, necesitamos unidad ¿con quién? Unidad con Dios. Unidad con el Padre, unidad con el Hijo, unidad con el Espíritu Santo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, no hay tinieblas en él. Si usted dice que tiene comunión con él, ojo con esto. Si usted, hermano, usted dice que tiene comunión con Dios, pero anda en tinieblas, miente. ¿Qué significa la frase espiritual andar en tinieblas? Significa no obedecer la verdad o andar en pecado. Fíjese, si usted dice que tiene unidad con Dios, pero anda en tinieblas, usted está echando mentiras. Porque Dios, hermanos, dice ahí que no tiene comunión con las tinieblas. Entonces el cristiano que anda de pecador, anda en tinieblas. ¿Quién anda de tinieblas aquí? Y el que anda de tinieblas, hermano, está rompiendo su comunión con Dios. ¿Y qué cree? Si rompe su comunión con Dios, ¿con quién cree que también se rompa la comunión? Con el cuerpo del Señor. ¿Se da cuenta por qué es importante no solo buscar la comunión entre nosotros? Porque aquí estamos juntos. Aquí estamos en un lugar en común. En apariencia tenemos comunión. Pero si aquí hay alguien que no quiere o no ha querido formar parte del cuerpo, o no quiere una vida digna al lado de Dios, entonces no tiene comunión con Dios. Y por lo tanto se rompe la comunión con el cuerpo. Porque es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Por eso es que queremos siempre que la gente se agregue al cuerpo del Señor para tener ese lazo que nos une en común, que es la voluntad de Dios y la luz, no las tinieblas. Continúa otra vez. Si decimos, porque si usted dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente y no practica la verdad. Pero si andamos en luz, ¿qué significa andar en luz? Practicar la verdad, hacer la voluntad de Dios. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Se da cuenta? Si practicamos la verdad, y aquí viene la tercera unidad, que es la unidad con la verdad. Necesitamos unidad con el cuerpo, unidad con la verdad y unidad con Dios. Y las tres son necesarias. Si no hay una, no hay otra. Si usted no tiene comunión con la palabra, no tiene comunión con Dios ni tiene comunión con la iglesia. Si usted dice, yo tengo comunión con Dios, pero no quiero nada con todos estos, yo no quiero nada, entonces no tiene comunión con Dios. Las tres son necesarias: comunión con la verdad, con la palabra, comunión con el cuerpo y comunión con Dios. Las tres son necesarias. ¿Ok? Y al final dice, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, si estamos en comunión con Él. ¿Ve qué importante entonces es buscar la comunión? Porque si no, no hay perdón, no hay limpieza de pecados, hermanos. ¿Sí? Si somos uno con el Señor, formando parte de su cuerpo, si somos uno con su palabra, practicando la verdad, podremos ser un grupo unido o unidos en lo que creemos. Eso es, para llegar a la estatura de Cristo, hay que ser unidos como grupo, unidos en lo que creemos. ¿Sí?
No se puede llegar a la estatura de Cristo sin esa parte, hermanos, tan importante. Nunca lograré una verdadera unión con mis hermanos si no comienzo primero dándole el control de mi vida al Señor. Necesitamos darle a Dios el control de nuestra vida para que entonces podamos lograr todo lo demás. Sí, todo lo demás. Última pregunta, hermano, que responde esto que estamos hablando. Ya dijimos qué significa llegar a la unidad de la fe. Ahora, ¿cómo llego a la unidad de la fe? ¿Cómo llego a esa unidad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer para ser un grupo unido o unidos en lo que creemos? Hay 3 respuestas que se encuentran en Efesios 4:3, 13 y 16. Ahí están las respuestas. ¿Cómo se logra esa unidad? ¿Cómo se logra ser un grupo unido, hermanos? 3 cosas. Efesios 4:3, 13 y 16. Efesios 4:3 dice que la unidad se guarda. Pero no se guarda en un cajón. A eso no se refiere Pablo con decirle a los efesios, la unidad se guarda. ¿Qué dice? Léame alguien Efesios 4:3, hermano. Efesios 4:3. ¿Qué dice? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Prontos, atentos, prestos, guarden la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad. ¿Qué significa guardar la unidad? Hermano, la palabra guardar es bien interesante en el idioma bíblico, que es la palabra tereo. ¿Qué significa tereo? Proteger de pérdidas o lesiones. Fíjese, proteger de pérdidas o lesiones. Velar, conservar, atender, vigilar cuidadosamente, sostener firmemente y no dejar escapar. Eso hay que hacer con la unidad. Guardarla. Evitar que nuestra unidad se lesione y se lastime. Eso es, hermano. Le pregunto yo, ¿qué puede provocar que nuestra unidad se lesione y se lastime? Eso quiero que lo piense. ¿Qué puede provocar la ruptura y la lesión del cuerpo del Señor? A veces actitudes, comportamientos, pensamientos, palabras lastiman la unidad del cuerpo y a la unidad no se le lastima. Al cuerpo no se le lastima, al cuerpo se le protege de pérdidas o lesiones. Mi hermano, mi hermana, usted es parte del cuerpo y la unidad que Dios manda que tengamos nos invita a querer que usted nunca se vaya del cuerpo, que usted no se lastime en este cuerpo, ni que lo lastimemos, ni que usted lastime, porque cuando un miembro se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele, ¿sí? Y físicamente lo entendemos, hermano. Si usted va caminando en la casa y se pega en el dedo chiquito, todo se siente morir. ¿Sí? Todo el cuerpo se duele. Hermano, yo me he enterrado astillas y ya quiero incapacitar. No quiero hacer nada. Siento que todo me duele. Es solamente una parte pequeña. Pero ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele. ¿Se da cuenta? Hermanos, guardemos la unidad. Protejámoslo de heridas, protejamos de heridas a nuestros hermanos, que somos uno, que no se lastime nadie, que no se hiera nadie, porque entonces la unidad se empieza a quebrantar, y si la unidad se quebranta no vamos a llegar a la estatura de Cristo. Velar, conservar, la unidad se conserva, hermanos. Atender, la unidad se atiende. ¿Cómo podemos atender la unidad? Buscando la comunión, buscando la fraternidad, buscando pasar tiempo juntos, buscando conocernos, hermanos. Hay que conocernos, hay que ayudarnos, hay que llorar con el que llora, reír con el que ríe. Hay que pasar tiempo juntos porque somos uno. Yo siempre digo, donde esté el cuerpo, ahí yo tengo que estar. ¿Dónde está el cuerpo hoy? Aquí. ¿Dónde tengo que estar yo? Aquí. Porque yo soy parte del cuerpo. Donde está el cuerpo, yo tengo que estar ahí. ¿Sí? Vigilar cuidadosamente. ¿Sabe que esa palabra tiene mucho que ver? Por ejemplo, cuando dice aquí proteger de pérdidas o lesiones, tiene que ver con la atención, por ejemplo, que se le da a un niño. Cuando tenemos un niño pequeño, ¿cómo andamos con él? Cuando empieza a caminar. Atrás de él, que no se lastime, que no se caiga. Y si se cae... Sí, mi cuñado tiene su niño pequeño y le compró un casco así grandotote, y que es como de foam para que si se cae, que se cae por el peso del casco, porque es un casconón de este vuelo así. Entonces, pero si se cae, no se lastima. Cuando tú quieres a alguien, lo proteges de lesiones.
lo proteges de que se vaya a lastimar. ¿Por qué? Porque lo amas. ¿Se da cuenta? Eso es guardar la unidad. Protejámonos unos a otros para no lastimarnos, porque entonces se lastima todo el cuerpo. La idea de vigilar la unidad, guardar la unidad, es como no dejar escapar. Da la idea de alguien que está vigilando a un preso. ¿Cómo se vigila a los presos? Bueno, no podemos decir a veces de muchos, ¿verdad? Porque ahí sí los dejan que se escapen. Pero si tuvieran ética, ¿cómo se vigila a los presos? Que no se escapen. Así como si usted fuera un policía, un guardia, no deje que se escape la unidad. Cuando la unidad quiera salir, usted como guardia, como soldado, como policía, no deje que la unidad se lastime. No deje que la unidad se vaya. No le abramos las puertas a la unidad y que se vaya y entonces estemos todos por aquí, por allá. Eso es guardar, ese es tereo, eso significa tereo. Vigilar como protegiendo a un prisionero, que no se vaya. Esa es nuestra tarea, hermanos. ¿Sí? Y también sostener, no dejar escapar. Usted ha jugado el juego ese de la cuerda, que se pone unos de un lado y otros de otro, y que hay que jalar, y el que gane es el que tira más fuerte. ¿Cómo se agarra la cuerda? La cuerda la tienes que agarrar bien fuerte, porque si la sueltas, ¿qué pasa? Te lastima. Si la sueltas, pierdes. Aférrese a la unidad, guarde la unidad, tereo, vigílela que no se vaya. Cuídela, que no se lastime, sosténgala con fuerza, aférrese a ella, ¿sí? Guarde la unidad. Entonces, eso es, hermano, lo que hay que hacer para llegar a la unidad, guardarla. Ya la tenemos. Desde el momento en que usted y yo formamos parte del cuerpo, ya entramos en unidad con Dios. Cuídela, porque si usted y yo no la cuidamos, se va, se rompe, se lastima y vamos a perderlo todo. Segunda respuesta, hermanos. La unidad es una meta. Lo dice el versículo 13. Efesios 4:13. ¿Qué dice, hermano? Ayúdenme a leer porque así terminamos más rápido. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad. El hasta que lo pone como una meta. ¿Se da cuenta? Si usted pone la unidad como la tengo que guardar, ya la tengo, pero quiero más, y la pone como una meta, vamos a trabajar para llegar aún más a esa meta, a ser más unidos todavía. ¿Se da cuenta? Entonces, para ser bien unidos, hay que guardar la unidad, pero también hay que ponerla como una meta. Y llegamos a esa meta, y hay que poner otra más. Y así, como la persona que lucha, que entrena. Esto da la idea de alcanzar una tierra alta, esa palabra de hasta que, una tierra alta. Y cuando usted llega a lo alto, pone la bandera de victoria en una conquista. Subían a lo alto y ponían la bandera de victoria. Lo logramos después de tanto esfuerzo. Sí, lo logramos. Y cuando llegas a ese lugar, tienes un alivio y tranquilidad. Lo logré. Lo logré. ¿Sí? ¿Quién ha subido este cerro? ¿Cómo se llama este cerro que tiene las letras? El Colorado. No sé si usted ha llegado hasta allá, pero póngase esa meta. O sea, no físicamente, ¿no? A lo mejor no llegamos. Pero hay que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Pero la unidad póngala como ese monte alto y esfuércese para llegar. ¿Se va a detener un poco? ¿Se va a cansar? ¿Requiere mucho esfuerzo? Sí, pero hay que llegar. ¿Sabe que nosotros estuvimos un tiempo en Monterrey y allá está el Cerro de la Silla? Y yo puedo darme el lujo de decir que yo subí el Cerro de la Silla hasta arriba y le gané a uno, no sé si me está viendo, pues le gané a uno que es de Monterrey. Y él dijo, llegó por nosotros en la madrugada y dijo, no, que vamos a subir el cerro. Y llegó por nosotros y nos llevó. Y éramos 4 y nada más subimos 3. El que era de ahí local no subió. Y él dijo, ay, ahorita empiezan muy así porque no lo han subido, pero esto se sube tranquilo y no es que nosotros dijimos, no, sí podemos. Nosotros nos fuimos adelante, él se fue quedando atrás. Llegamos a la mitad, lo esperamos como 20 minutos, nunca llegó. No, pues vámonos y le seguimos. Y llegamos hasta arriba y se mira hermoso, hermano, y me sentía victorioso. El problema fue la bajada. ¿Sí? Él se quedó a la mitad y dijo, no, yo ya no pude, y la carrilla. ¿Sí? Pero cuando llegué arriba me sentí victorioso porque le gané al local y aparte porque se veía muy bien y dije, este está más grande que el Colorado. Se mira toda la ciudad y tengo ese orgullo que subí el Cerro de la Silla. La bajada, hermano, me temblaban todas las piernas. Pero bueno, aquí la intención no es bajar, sino subir.
La unidad es una meta. Y tercer cosa, hermano, para lograr la unidad es ayuda. La unidad es ayuda, hermano. Dice el texto, bien unidos entre sí. El verso 16. ¿Quién lee Efesios 4? Efesios 4, 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El cuerpo bien unido entre sí. Esa idea o esa palabra unido entre sí, la palabra griega está un poco rara, pero así es, zumbabas. ¿Sí? Zumbabas. ¿Qué significa zumbabas? Hacer que se camine juntos. Caminar juntos. Eso hay que hacer con la unidad. Caminar juntos. Hermano, note que dice el texto, bien unidos. No dice bien unido. No dice tú preocúpate por tu unidad con Dios y la palabra y olvídate de los demás. No. Dice bien unidos. Así que la unidad es ayuda. Ustedes me ayudan a mí a unirme con la palabra y obedecer la verdad y obedecer a Dios. Yo los ayudo a ustedes. Y entre todos nos ayudamos. Y juntos caminamos para lograr la unidad. ¿Qué más es esta palabra griega, hermano? Que indica el bien unidos entre sí. Unirse en asociación. Y a mí se me vino a la mente, no se alcanza a ver porque la planta estorba, pero allá en la esquina está una imagen de los soldados romanos. Si usted ha visto las películas de soldados cuando ponen los escudos y se hacen como una coraza grande y no dejan ningún hueco. Y si ha visto las películas, se unen y se encierren o júntense y se juntan todos y les pegan y no se mueven y sostengan y sostengan y sostengan. Ahí está, ya, ahí está. Y sostengan y aguanten, dicen, aguanten, aguanten. Y ataquen y avientan el escudo y ahora sí, ¡zas! Y otra vez, y aguanten y aguanten. Hermano, eso es la unidad. La unidad es ayuda. Tenemos que sostener y aguantar juntos, porque solos no vamos a poder. Por eso es muy difícil que una persona solita, que quiera la unidad para todos, lo logre. Porque la unidad es un trabajo en equipo. Y la congregación debe saberlo. ¿Quieren llegar a la estatura de Cristo? Necesitan ser un grupo unido. Necesitan ayudarse unos a otros porque solos no van a poder. Y es lo hermoso de la vida cristiana, que no es una vida egoísta ni individualista, es una vida de familia. Somos una comunidad, somos una familia, somos un cuerpo y el cuerpo se cuida, se protege y está unido. La familia se ayuda, la familia se apoya. ¿Se da cuenta? Entonces, y luego compactar. ¿Qué es compactar? Hacer algo, presionarlo de tal manera que se haga una masa sólida. Eso es compactar. La iglesia tiene que estar bien compacta en unidad. Y entretejer. Entretejer, puede ser por eso esa cuerda ahí. Usted y yo somos una cuerda, todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, somos una cuerda bien entretejida. Pero cuando se empieza a quebrantar la unidad porque no se guarda, que fue el primer paso, un hilito se rompe y la cuerda empieza a quedar débil. Y luego ese hilito se lleva a otro hilito. Y así se va. Así se va, así se va, así se va, así va. Hasta que al final queda uno solo. Y uno solo no va a sostener todo el peso. Porque hay presión y entonces la cuerda se rompe. Y se rompe la unidad y ya no llegamos a la estatura de Cristo. Entonces, hermanos, qué importante es llegar a la unidad de la fe. ¿Sí? Hermano, entonces, ¿qué hay que hacer para llegar a la unidad? Fue esta segunda pregunta. ¿Qué hay que hacer? La unidad se guarda. Es una meta y es ayuda. Aprendas eso, hermano, porque el sábado va a haber examen. ¿Sí? Y el que no conteste, no va a haber carne asada. ¿Va a haber carne asada? Ya la prometió. Tacos de pescado, entonces, bueno, apúntelo, grábeselo. La unidad se guarda. Acuérdese que es guardar. No guardar para no sacar. Ya lo dijimos. Proteger de lesiones, conservar, atender, vigilar, como el padre al hijo, como el guardia al que está en la cárcel. ¿Sí? Acuérdense de esos ejemplos que vimos. Una meta, a lo alto, luchar para llegar. Y al final es ayuda, porque dice el texto, bien unidos entre sí. ¿Sí? Último, hermano, ¿sí? Un consejo práctico. Este es un consejo ya final práctico, hermano, para que prepare el canto. A la práctica. ¿Qué hay que hacer para que estemos bien unidos? ¿Sabe qué?
le propongo 3 cosas también. Respetar, servir y restaurar. Respetar, servir y restaurar. Respetar. ¿Qué respetar qué? Respetar nuestras diferencias, hermanos. Porque en el cuerpo no todo el cuerpo es igual. Ni los dedos de la mano son iguales. ¿Sí? Ni los dedos de la mano son iguales. Ni las huellas digitales son iguales. Ni los brazos son iguales. Mire, uno está más largo que otro. ¿Sí? De hecho, se dice que la mitad del cuerpo es más grande que otra. Por eso, si me ven así como rarito, es por eso. ¿Sí? Hermano, no soy yo, así es la naturaleza. Todos estamos igual. Y todos estamos así como medio deformones, ¿verdad? Entonces, hermano, pero hay que respetar esas diferencias. Como un cuerpo, todos somos diferentes, pero ¿sabe qué? Todos somos útiles. Y lo dice 1 Corintios 12, 20 al 22. Dice que en el cuerpo, los miembros más débiles, ¿qué dice? Son los más necesarios. Todos somos necesarios. Usted dice, este dedo chiquito no sirve para nada. A ver, córteselo. Si no sirve para nada, ¿sabe que se pierde bastante fuerza sin este dedo? ¿Sabe que si usted pierde el dedo, el más pequeñito del pie, pierde equilibrio también? Lo que menos, ¿esto qué? No sirve. No, hermano, todo es indispensable. Entonces, mi consejo práctico para cerrar este tema es, respetémonos para que lleguemos a la unidad y así trabajamos en el primer paso para llegar a la estatura de Cristo. Respetémonos, hermanos. Paso número 2, sirvamos. Y pongo sirvamos, porque es un trabajo de todos. No tenemos que dejar que solamente uno nos sirva a todos. Todos debemos de servir. Si usted ya tiene 7 años aquí o más, usted tiene que hacer algo por el cuerpo del Señor. Usted no puede darse el lujo de dejar que todo el cuerpo trabaje, que solo las manos trabajen y carguen con todo el resto, porque el cuerpo se va a cansar. Bien práctico, bien sencillo. A ver, váyase caminando, brincando en un solo pie. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene 2 y porque todo funciona. Haga todo con una sola mano, se va a cansar, se va a debilitar, le va a doler el brazo. ¿Se da cuenta? Todo el cuerpo debe funcionar unido. Para que evitemos problemas en cuanto a la unidad, todos debemos de servir. Es un consejo. Y hay que ponerlo en práctica porque el cuerpo se cansa, hermano. Si solamente uno sirve, se cansa y desfallece. Pero si todos juntos servimos, hermano, de por sí la vida cristiana a veces es difícil. El trabajo del Señor es difícil. Todo lo que se hace para la iglesia es difícil. Y si lo hace uno solo, peor tantito, hermano. Es difícil, pero juntos la carga es menos. Y eso yo lo tengo comprobado. ¿Por qué cansarse tanto en las actividades si podemos haber muchas manos que hagamos juntos? ¿Se da cuenta? Y así ya no te cansas. Y si te cansas, todos juntos se aligeran, hermano. Sí, esto es así. Sirvamos unos a otros y al Señor. Todos debemos servir. No podemos darnos el lujo de ser una parte del cuerpo, pero estar con sin función, hermano, sin función. Juan 13, 14 al 17. Cristo dio ejemplo para que como Él sirvió, nosotros también lo hagamos. ¿Qué función tiene usted? Usted ya no puede darse el lujo de no tener una función. Debe de tenerla. ¿Es parte del cuerpo? ¿Quiere la unidad? Tenga una función. Y por último, el tercer consejo. Restaurarnos. ¿Cómo que restaurarnos? La palabra restaurar en Efesios 6, 1 y 2 indica levantar al que ha caído. El tercer consejo práctico para fomentar la unidad entre nosotros es ayudarnos a restaurarnos cuando caigamos. Dice ahí que el espiritual debe ayudar con mansedumbre, con paciencia al que ha caído, considerándose no sea que él también sea tentado. Si usted cae, yo lo ayudo, pero si yo caigo, usted ayúdeme a mí. Eso es unidad, así la vamos a conservar. No dejemos que el hermano que caiga se quede en el suelo, hermanos. No dejemos que el que falló, lo dejemos que siga fallando siempre. No dejemos que el que ya no viene siga sin venir, porque no es importante, no, hermano. Todos somos importantes y todos tenemos que restaurarnos. No podemos darnos el lujo de decir que somos un cuerpo y dejar que alguno de nuestros miembros sea lastimado, herido o se haga el mismo daño por el pecado. ¿Sí? Yo no me quiero lastimar mi cuerpo. Yo no quiero que mis hijos se lastimen. Yo no quiero que mi esposa se lastime. Lo mismo la congregación. Nadie quiere que una parte del cuerpo importante y que amamos se lastime. Entonces, mis hermanos, esos son los consejos prácticos. ¿Vale? Hemos terminado esta primera parte, hermano. Acuérdense, Cristo dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer en la iglesia cuando también la ve unida. Eso dijo Jesús.
yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cristo oró por ello. La pregunta es, ¿la oración de Cristo hoy está dando su eco y ya somos perfectos en unidad? Si no lo somos, trabajemos, porque acuérdense, es el primer paso para llegar a la estatura de Cristo. Y si no hay unidad entre nosotros, menos con Dios, menos con la palabra, hermano, estamos perdidos. Busquemos todo esto, hermano. Entonces, llegar a la unidad de la fe, ser un grupo unido, estar unidos en lo que creemos es el primer paso para llegar a la estatura de Cristo. Luchemos cada día para que sea posible, hermanos. No dejemos que el enemigo separe lo que Dios ha unido. El Señor, a través de su sacrificio, nos hizo ser parte del cuerpo. No permitamos que el pecado, el enemigo o nosotros mismos separemos la obra del Señor. Cristo murió para formar este cuerpo y usted lo está destruyendo, usted lo está separando. No lo permitamos. Ni que el pecado, ni el enemigo, ni nosotros mismos derribemos la obra del Señor. Tenemos una tarea que cumplir, hermanos, y solos no podemos. Recuerden, todos llegamos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos. Así que llegar a la estatura de Cristo será posible solamente si estamos juntos y si estamos unidos. ¿Queremos llegar a la estatura de Cristo? Unidad. Todos juntos. ¿Sí? Todos juntos lo podemos hacer. Así que, mis hermanos, ahí les dejo el primer tema, que es este tema, el tema general hasta la estatura de Cristo. 3 pasos a seguir para llegar a esa estatura. El primero, ya lo dijimos, ¿verdad? Este tema de la unidad. Entonces, hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Y pues quien guste repasar el tema, se lo puedo compartir. Y pues espero que les pueda beneficiar o ayudar en algo más. Dios les bendiga. Amén. Amén.